Vamos a estar viendo el pasaje que viene ahí en sus, bueno, como título ahí en la transmisión o en la publicación, viene una pregunta. Y esta pregunta está en el pasaje que vamos a ver. La pregunta es: ¿qué haremos? La pregunta de los oyentes, así se llama la predicación del día de hoy. ¿Qué haremos? La pregunta de los oyentes. Vamos a abrir la Biblia ahí en Lucas capítulo 3, en los versículos del 10 al 14. Y una vez que hayamos leído este pasaje, pues vamos a orar, ¿verdad?, para ponernos en manos de Dios. Dice así la palabra de Dios. Le voy a dar lectura. Y la gente le preguntaba diciendo: ¿entonces qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Y hasta ahí. Este es el último versículo en los que vamos a estar meditando. Vamos a ponernos en manos de Dios, vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, bendito Dios. Gracias por este día que nos das, por habernos dado la oportunidad nueva, Señor, de estar aquí en este lugar, meditando en tu palabra, bendito Dios. Te rogamos que nos guíes con tu Santo Espíritu, Señor. Limpia nuestra mente, nuestro corazón, y danos claridad, Señor, en tu palabra para que sea predicada en esta noche. Nos ponemos en tus manos, Señor. Guíanos en este tema que vamos a ver el día de hoy, y edifícanos con el alimento espiritual que tú nos traerás. Gracias, bendito Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Muy bien. Yo creo que todos los que somos escuchados en alguna ocasión por algún auditorio o por alguna persona, creo que todos buscamos que nos pongan atención, ¿verdad? Por ejemplo, un jefe en un trabajo busca que le pongan atención la gente que está a su cargo cuando les va a dar instrucciones para que puedan sacar el trabajo adelante, para organizar. Es necesario escuchar. No se puede trabajar o salir adelante si no hay una comunicación verbal. Recordemos cuando en los tiempos iniciales de la tierra, en el momento en que los hombres quisieron hacer una gran torre, que era un monumento a la soberbia humana, Dios, la manera en la que se encargó de frenar ese proyecto fue confundiendo las lenguas. O sea, ya no se entendían unos a otros y ya no se pudieron organizar. Entonces, para que pueda ser llevado a cabo un proyecto, se necesita que haya comunicación, y quienes están al frente o quienes estamos al frente necesitamos que se nos escuche, ¿verdad? Y también en el caso de los padres, por ejemplo, también les gustaría que sus hijos les escucharan. En muchas ocasiones no es así, pero un padre también busca que sus hijos lo escuchen, ¿verdad? Los escuchen. Entonces, hablando de los padres, entonces, en el caso de Dios, hermanos, también Dios busca que nosotros escuchemos su palabra y que seamos hacedores de la palabra de Dios. No solamente, como dice en Santiago, no solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Entonces,
este es el punto en este pasaje, que había un hombre llamado Juan que tenía un oficio, ¿verdad?, de parte de Dios, que era predicar el arrepentimiento, y quien predicaba era Juan, pero quien hablaba a través de él era Dios con su Santo Espíritu. Recordemos que Juan, dice la palabra de Dios, Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Cuando él creció, también, como dice ahí en en Lucas capítulo 2, dice ahí que Juan, o en el capítulo 1, que Juan crecía, Juan el Bautista crecía en espíritu. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, que él dependía del Espíritu Santo, aún desde niño, cuando fue creciendo, y cuando él estaba en el desierto, él escuchaba su palabra, escuchaba la palabra de Dios. Dice ahí en el versículo 4, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Esta era la predicación de Juan el Bautista, que todo debía cambiar por el poder del Espíritu Santo de Dios, por voluntad de Dios y por la manifestación del Señor Jesucristo a Israel, al pueblo de Israel. Entonces, Juan el Bautista, su predicación tenía que ver con el arrepentimiento, pero esa predicación venía del Espíritu Santo de Dios. Y con esto me gustaría empezar ya con el pasaje que estamos viendo, ¿verdad?, en la pregunta que hacen los oyentes. La pregunta es: ¿qué haremos? Esta es la pregunta de los oyentes. No solamente son oidores olvidadizos, sino que buscan hacer la voluntad de Dios. Y aquí vemos, ¿verdad?, algunas cosas que podemos aprender en este pasaje acerca de estos oyentes, o mejor dicho, acerca de esta pregunta que hacían estos oyentes. Por ejemplo, que esta pregunta muestra una sujeción al Espíritu Santo de Dios. Esa es una de las cosas que podemos nosotros observar aquí. Otra de las cosas que podemos observar es que esta pregunta muestra humildad o humillación delante de nuestro Dios, que nosotros nos humillemos delante de nuestro Dios. Esta pregunta también muestra un verdadero arrepentimiento, pero también es bueno que sepamos que no en todos los casos esta pregunta es genuina. Esa es otra de las cosas que nos gustaría ver, pero vamos a irnos por pasos, ¿verdad? Y vamos a iniciar en este primer punto, que esta pregunta muestra una sujeción al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué decimos esto? Que muestra una sujeción al Espíritu Santo de Dios. Aquí, cuando las personas que rodeaban a Juan el Bautista primeramente fueron movidas por el Espíritu Santo para que llegaran a ese lugar para escuchar la palabra de Dios predicada por Juan el Bautista. Juan el Bautista, cuando estaba en el desierto, no estaba ahí sin hacer nada. Él trabajaba para el Señor, y la manera en que trabajaba era hablando con Dios y escuchando la palabra de Dios, escuchando la voluntad de Dios. Todo lo que predicaba Juan el Bautista estaba escrito en la ley, en los profetas, en la palabra de Dios. Todo lo que predicaba Juan el Bautista venía de la voz de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando Juan el Bautista se propone ir a predicar el arrepentimiento para perdón de pecados,
el Espíritu Santo se encarga de llevar a todas esas personas a escuchar la predicación de Juan. De esta manera, primeramente, podemos ver cómo es que la gente, porque dice ahí que Juan les predicaba a las multitudes. Dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación, ahí en el versículo 7, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hay una naturaleza mala en el corazón del hombre, una naturaleza venenosa, que es la naturaleza de pecado, que fue envenenada por Satanás allá en el huerto del Edén, por la serpiente antigua. Entonces, todas las generaciones, o toda esa generación que estaba ahí enfrente de Juan el Bautista, llegan ahí a la predicación de Juan, a escucharla y a ser bautizados por él para tener un cambio en su vida, porque ellos sabían que estaban mal, sabían que habían pecado contra Dios. Pero ¿quién les había mostrado eso? Juan les pregunta, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién les pudo haber enseñado? Solamente el Espíritu Santo de Dios, que fue quien los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y cuando ellos, todas esas multitudes que se aglomeraban ahí alrededor de Juan el Bautista a escuchar la predicación de la palabra de Dios, la predicación inspirada por el Espíritu Santo de Dios, por boca de Juan el Bautista, todas esas multitudes escuchaban, pero no solamente oían, sino que también sabían que algo debía pasar en sus vidas. No podías continuar las cosas así como estaban, como estaban marchando hasta ese día, porque el mismo Espíritu Santo les estaba convenciendo de pecado, porque esa es la labor del Espíritu Santo aquí en la tierra, nos dijo el Señor Jesucristo, o una de las labores del Espíritu Santo, que convenciera al mundo de pecado. Y todos esos hombres y mujeres que estaban enfrente de Juan el Bautista, frente a su predicación, habían sido convencidos de pecado, no por Juan el Bautista, sino por el Espíritu Santo de Dios. Entonces ellos, les surge una pregunta: ¿qué haremos?, le dicen a Juan el Bautista. Esta pregunta queremos pensar, aquí estudiando este pasaje, que esta pregunta les fue dada por el Espíritu Santo de Dios, porque el mismo Espíritu Santo de Dios nos dice que no seamos oidores olvidadizos, ¿verdad?, sino que seamos hacedores de la palabra de Dios. Entonces todas estas personas, o algunas de las personas que estaban ahí, a nombre de todos, preguntaron: ¿qué haremos?, le preguntaron a Juan, porque es evidente que Juan sabía lo que ellos debían hacer. Y Juan el Bautista les da unas instrucciones a algunos grupos de personas que están ahí, y lo primero que les dice es, ahí en el versículo 11, y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Porque las personas habían vivido en egoísmo, veían a sus hermanos cómo estaban batallando en lo económico, cómo estaban algunos hasta muriendo de hambre, y ellos vivían para sí mismos, eran egoístas, y era evidente que eso lo debían cambiar. Entonces Juan el Bautista les dice lo que deben hacer. El que tiene 2 túnicas, algo muy sencillo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Estas obras de misericordia solamente pueden venir del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo concluimos esto? Porque estas personas no habían vivido así, de la manera en que Juan el Bautista les estaba dando esta instrucción de cómo debían vivir, compartiendo el amor que Dios les había dado a ellos. Dios les había colmado de bendiciones, ellos debían compartirlo con sus hermanos, mostrando amor hacia sus hermanos, y no lo habían hecho, porque el Espíritu Santo no había movido el corazón de ellos. El corazón de ellos estaba endurecido todavía. El corazón de ellos todavía no había sido ablandado por el Espíritu Santo de Dios.
Entonces, el Espíritu Santo de Dios ablanda el corazón de los incrédulos para que cambien de vida, para que vengan esas obras de misericordia que Dios nos manda a hacer. Hay mucha gente, como en el caso, por ejemplo, de Cornelio. Cada vez que pienso en personas que no conocen al Señor y que hacen obras de misericordia, siempre me acuerdo de Cornelio. Ese es un ejemplo de cómo el hombre todavía dicen algunos que conserva la imagen de Dios, porque dice Santiago que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, aún en esa imagen que conserva, aún con la naturaleza caída del hombre, pues hay una tendencia también a hacer el bien, aún quienes no conocen al Señor. Sin embargo, podemos también decir, en base a este pasaje, en base a otros pasajes, y a este pasaje de Hechos capítulo 10, hablando de la vida de Cornelio, podemos decir que también el Espíritu Santo era quien movía el corazón de las personas que no conocían al Señor y que hacían obras de misericordia. Entonces, quiero decir que aún quienes no conocen al Señor Jesucristo y hacen obras de misericordia, aún ellos deben darle la gloria a Dios por esas obras de misericordia. No lo van a hacer porque no conocen al Señor, pero la gloria no es para ellos, es para Dios. La gloria siempre va a ser para Dios. Solamente el Espíritu Santo puede mover el corazón del hombre para hacer estas obras de misericordia. Y el Espíritu Santo estaba moviendo el corazón de ellos, les estaba hablando a través de Juan el Bautista y diciéndoles qué es lo que debían hacer, cómo debían vivir. Y el Espíritu Santo también estaba convenciendo a los peores pecadores que eran considerados en ese tiempo, por ejemplo, que eran los publicanos. Aquí vemos en el versículo 12 cómo también los publicanos se acercan y le preguntan: Maestro, ¿qué haremos? Y Juan el Bautista les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. Entonces, esta situación en la que estaban ahora viviendo, ¿verdad?, en este cambio de vida que estaban teniendo, solamente podía ser sustentado tanto de ellos como de los soldados, quienes también reciben una instrucción de parte de Juan el Bautista cuando le preguntan: ¿qué haremos? Y los soldados les dicen: Juan el Bautista le dice a los soldados: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Entonces, tanto los soldados como los publicanos que estaban ahí con él, que eran considerados de los peores pecadores, ellos también, gracias al Espíritu Santo de Dios, iban a poder cambiar de vida. Su vida iba a ser distinta, pero su vida iba a ser distinta, cambiada por el Espíritu Santo de Dios, por su santo poder, pero iba a ser guiada por el Espíritu Santo de Dios. La vida de una persona no puede haber cambiado solamente en el momento en que se convirtió y después de ahí Dios lo dejó como a la deriva, como en un naufragio, como si no supiera dónde ir. Dios, cuando llama a una persona a la salvación, también le da de su Santo Espíritu, también le guía con su Santo Espíritu. O sea, Dios convence de pecado a la persona, Dios le da guía con instrucciones también, día con día, con su palabra, a través de su palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Pero también Dios sostiene a esas personas que Él llama a la salvación. Él se encarga de sostenerlas. Las personas no se sostienen por sí mismas, porque entonces en todo caso la gloria sería para las personas, la gloria sería para nosotros mismos, y no es así. El mismo Espíritu Santo de Dios es el que se encarga de darnos el poder necesario para que nosotros podamos vencer, ser guiados por su Santo Espíritu y también sostenernos
en esas obras de misericordia, en ese cambio de vida que en la carne no podía ser posible. En la carne solamente sería por un momento y regresaríamos nuevamente, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? El perro vuelve a su vómito y la puerca a revolcarse en el cieno. Entonces es lo mismo, o sea, nosotros, si es en la carne, si no tenemos una nueva naturaleza, si tenemos esa naturaleza antigua, solamente esa naturaleza, sin el Espíritu Santo de Dios, solamente sería por un momento y regresaríamos otra vez a hacer las obras antiguas. Pero ahora tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos ha sacado de las tinieblas, que nos guía en nuestro caminar y que nos sostiene con su santo poder. Entonces, eso es lo primero, que esta pregunta muestra una sujeción del Espíritu, hacia el Espíritu Santo de Dios. Pero también me gustaría ver que no en todos los casos es así. Este es otro de los apartados que vamos a estar viendo. No en todos los casos es así. Hay casos en los que la persona o las personas, ¿verdad?, hacen esta pregunta, pero no cambian de vida. No hay un cambio en sus vidas. Por ejemplo, en el caso del joven rico, le pregunta ahí en Lucas capítulo 18, le pregunta este joven rico al Señor Jesucristo: ¿qué haré para heredar la vida eterna? El Señor Jesucristo le dice qué es lo que debe hacer. Y entonces esta persona, este joven rico, piensa solamente en cosas morales. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo le dice los mandamientos que debe seguir, entonces él le dice: todo esto lo he guardado desde mi juventud, como poniéndose una palomita o una medalla. Cuando el Señor Jesús, cuando él viene y hace esta pregunta, no surgía de un corazón genuino, de un corazón arrepentido. Si hubiera sido así, él hubiera dejado todo y hubiera seguido al Señor Jesucristo, porque esas eran las instrucciones que el Señor Jesucristo le había dado. Pero ¿qué era lo que había en el corazón de este hombre? Había moralidad solamente. Cuando el Señor Jesucristo le da los mandamientos, él solo piensa en moralidad y dice: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y mucha gente así hoy en día, sin el Señor, está viviendo en esa moralidad, pensando que no necesita del Señor, pensando que por sus buenas obras se van a salvar. Pero también en otra de las cosas que pensaba este joven rico era en el dinero, porque cuando el Señor le pidió dejar sus bienes y dárselo a los pobres, él se retiró de ahí, se dio la media vuelta y se fue triste, porque tenía, dice ahí en otro evangelio, no en Lucas, pero dice que tenía muchas posesiones. Se fue triste porque en su corazón y en su mente solamente había, después de hacer esta pregunta, o cuando hizo esta pregunta, en su corazón y en su mente solo había estas dos cosas: riquezas riquezas materiales y moralidad. Esa era su gloria para él. Entonces, no en todos los casos la pregunta es genuina. Por ejemplo, también el Señor Jesucristo nos dice la historia de dos hijos, ¿verdad?, que su padre los llama a hacer una labor en su viña, y uno dijo que sí lo iba a hacer y no lo hizo. Otro dijo que no quería hacerlo, pero a fin de cuentas él fue el que hizo la voluntad de su padre. Entonces, quien recibió la instrucción y dijo que sí lo iba a hacer, no significa que el que lo haya dicho, no significa necesariamente que él tuviera esta ¿cómo se dice?, necesidad de obedecer a su padre, o que tuviera esta disposición, mejor dicho, de obedecer a su padre. No necesariamente cuando una persona dice lo voy a hacer, no necesariamente tiene disposición en su corazón. Cuando una persona dice ¿qué quieres que haga? ¿Qué necesito hacer?
no solamente es algo que surge de un corazón genuino, no necesariamente. Entonces, tengamos cuidado, porque también en el caso de los cristianos, ¿verdad?, puede ocurrir así. Nosotros podemos también estar en un templo escuchando la palabra de Dios, preguntarle al Señor, ¿verdad?, como ahorita veíamos en la clase de los niños, preguntarle al Señor: Señor, ¿qué quieres que haga, Señor? Con lágrimas en los ojos, pasando al altar, llorando, hincado ahí. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Qué hago? Y el Señor, cuando te da la instrucción, tú la recibes con mucho gozo, pero cuando te vas, tu vida sigue igual, porque no hay una verdadera intención de cambiar, porque quien debe darte eso es el Espíritu Santo de Dios. Y con esto voy a pasar al siguiente punto, que esta pregunta muestra también una disposición, ¿verdad?, de dejar la arrogancia, porque solamente alguien que ha dejado la arrogancia acude al Señor y le da su corazón al Señor y le hace esta pregunta de una forma genuina. ¿Por qué estamos diciendo esto? Miren, aquí en el pasaje, en el capítulo 3 de Lucas, nos dice en la predicación de Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba predicando y en el versículo 8 les dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Entonces Juan el Bautista les estaba recordando la arrogancia que ellos tenían, porque muchos de los, aún de los que estaban ahí, y muchos de los que no iban a su predicación, a su bautismo, pues ellos pensaban dentro de sí mismos: yo soy descendiente de Abraham, no necesito arrepentirme de nada. Yo soy judío, no necesito arrepentirme de nada. Sigo la religión desde niño, no necesito arrepentirme de nada. Tengo la conciencia tranquila. Es una frase muy popular, muy común en las personas que no quieren acudir a Dios y dicen: yo tengo la conciencia tranquila, no he hecho nada malo. Pero esto es una actitud de arrogancia, porque la persona está mostrándose endurecida en su corazón, diciendo: no necesito la salvación de Dios, no lo necesito. Entonces, quienes estaban ahí, las personas que sí hacían esta pregunta, que le dijeron a Juan el Bautista: ¿qué haremos? Y Juan el Bautista comenzó a dar las instrucciones de parte de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Entonces estas personas se habían despojado de esa arrogancia. Ellos pensaban y decían: yo soy hijo de Abraham. Quiero pensar así, ¿verdad? Que así pensaban, que así lo decían: yo soy hijo de Abraham, yo soy descendiente en la carne de Abraham, pero no me he comportado como tal, como el Señor Jesucristo les decía a los fariseos cuando ellos decían: a Abraham tenemos por padre. El Señor Jesucristo les decía: si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, pero son hijos de vuestro padre el diablo, porque hacen las obras de vuestro padre. Entonces, cuando el Señor Jesucristo dice esto, está dejando claro que quien realmente es descendiente de Abraham hace las obras de Abraham. ¿Cuáles son las obras de Abraham? Las obras de fe, o sea, la fe genuina, creerle a Dios, lo que Él diga, lo que Dios diga en su palabra, eso es lo verdadero. El Señor me dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo lo creo, y yo creo que esa salvación es para mí. Yo le creo a Dios. El Señor dice: arrepiéntete de tus pecados, porque la predicación de Juan el Bautista, tanto como la del Señor Jesucristo, era esa. Ese era el centro de su predicación. Aunque Él predicaba, el Señor Jesucristo predicaba parábolas, hablaba de parábolas para explicar el reino de los cielos, el centro de su predicación era, de acuerdo a la palabra, era el arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento de nuestros pecados.
Entonces, una persona que cree que no necesita arrepentirse es porque está endurecida en su corazón. Esta pregunta de los oyentes, ¿qué haremos?, provenía de corazones que se habían despojado de toda arrogancia y de toda autosuficiencia, y que les había quedado claro que necesitaban de un Salvador, que necesitaban del Señor para poder ser salvos, y por eso eran bautizados, como si no fueran judíos, ¿verdad? Eran sometidos a los rituales que estaban ahí en la ley de Dios a través del bautismo, como si no fueran judíos, porque no se habían comportado como tales. ¿Por qué? No pensemos en que una persona que es buena por sí sola, sino es buena porque Dios pone esa bondad en su corazón. Y si ellos no habían cambiado de vida, si su vida había sido así hasta la fecha, entonces era porque no habían querido ablandar su corazón seguía siendo de piedra, y no querían escuchar la predicación acerca del arrepentimiento y del perdón de los pecados. Entonces, esta pregunta también muestra verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Ya vimos que muestra sujeción al Espíritu Santo, ya vimos que no siempre, esta pregunta no siempre es genuina, pero vemos también, por último, que esta pregunta muestra un verdadero arrepentimiento en el caso de quienes estaban preguntando estas cosas. Vemos aquí en los versículos que a continuación vamos a señalar que en el caso, por ejemplo, de las multitudes que se acercaban y la gente que se acercaba a Juan el Bautista, en el versículo 10, diciendo: entonces, ¿qué haremos? Esta pregunta les surgió a partir, si ustedes observan aquí en el pasaje, les surgió a partir de la predicación dura de Juan el Bautista, de la predicación acerca del arrepentimiento y el perdón de pecados. Entonces, ellos, si hubieran endurecido su corazón, simplemente se hubieran dado la media vuelta, se hubieran ido. Yo no necesito esto, como muchos hacen cuando escuchan la palabra de Dios. Tanto incrédulos como creyentes hacen eso. Se dan la media vuelta y dicen: yo no necesito esto. Y hay una arrogancia en el corazón y no reciben con humildad la palabra de Dios. Pero aquí podemos ver que estas personas habían recibido la predicación de Juan el Bautista e inmediatamente fueron y preguntaron: ¿qué haremos? Estos oyentes preguntaron: ¿qué haremos? Entonces, realmente ellos estaban arrepintiendo de sus pecados. El Espíritu Santo había puesto ese arrepentimiento en ellos, en su corazón. Por eso se acercan a Juan el Bautista y le preguntan con tanta necesidad: ¿qué haremos? ¿Qué voy a hacer? Ya no quiero seguir con esta vida, ¿qué voy a hacer? Entonces Juan el Bautista comienza a darles instrucciones. Y también vemos en el versículo 12 que unos publicanos se acercaron también, conmovidos por la predicación de Juan el Bautista en su corazón, o removidos en su corazón, y se acercan y le preguntan: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? También los soldados, después de haber tenido una vida de extorsiones, de calumnias, de no contentarse con su salario, de robar prácticamente, se arrepienten por la predicación de Juan el Bautista y dicen: ¿qué haremos? Mucha gente, cuando escucha la palabra de Dios, la recibe con gozo, pero cuando la palabra de Dios comienza a darle instrucciones para que cambien su estilo de vida, para que dejen de hacer lo que hacen, para que dejen de robar, para que dejen de hacer, ¿cómo se dice?, cosas incorrectas con facturas, ¿verdad?,
robando a sus jefes, robando al gobierno. Entonces, cuando ven que todas estas cosas no son agradables delante de Dios, dicen: no, pues yo no quiero estar en esto, y se salen y se van, porque realmente nunca pertenecieron al Señor. Solamente les gustó, recibieron con gozo la palabra, pero el diablo se llevó la semilla, porque no quisieron realmente cambiar de vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no era quien los estaba redarguyendo, no era el Espíritu Santo quien había transformado sus vidas. Si hubiera sido así, les hubiera pasado lo que les sucedió a estos hombres publicanos, soldados que habían vivido mal. Vienen a la predicación de Juan el Bautista, se arrepienten, preguntan: ¿qué haremos? Y Juan el Bautista les dice: dejen de hacer todo esto. Y ellos estuvieron dispuestos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo puso esa disposición en el corazón de ellos. Y con esto me gustaría concluir, porque hay dos personas más, o dos grupos de personas, que también preguntaron: ¿qué haremos? Ahí en el libro de los Hechos, ahí en el capítulo 2, si quieren acompañarme ahí, por favor. Versículos 37 y 38. Hechos 2, 37 y 38. Dice así: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué estaba pasando aquí? El apóstol Pedro, al igual que Juan el Bautista, acababa de predicar en el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces la gente, dice aquí, le pasó lo mismo que le sucedió a la gente que escuchaba la predicación de Juan el Bautista, solo que aquí nos lo especifica: se compungieron de corazón, o sea, se conmovieron, su corazón fue removido en sus entrañas, ¿verdad? Ellos estaban tristes por la vida que habían llevado hasta ese momento. Esa tristeza, dice la palabra, es la tristeza que da Dios, ¿verdad? Que es según Dios. Una tristeza que es para arrepentimiento, y es una tristeza que es para que nosotros nos demos cuenta que estamos mal delante de Dios, y eso lo hace el Espíritu Santo en nuestro corazón. Pero hay una tristeza que es para muerte. Esa es la tristeza que te lleva a la depresión, ¿verdad? Y esa tristeza es para muerte. Esa tristeza no es buena. Pero la tristeza que viene cuando sabes que has estado mal delante de Dios y te arrepientes de tus pecados y hasta derramas lágrimas delante del Señor, y hay un arrepentimiento verdadero, entonces tú vienes al Señor y dices: Señor, ¿qué puedo hacer? Pero quiero que observen algo, hermanos, que nos quede bien claro algo. Ahí en estos versículos, cuando estos hombres preguntaron: ¿qué haremos?, el apóstol Pedro no les dijo: hagan buenas obras para que se puedan salvar. El apóstol Pedro no les dijo: comiencen a hacer obras de misericordia para que se puedan salvar. Porque hay una diferencia entre la predicación de Juan el Bautista y la predicación del apóstol Pedro. Cuando Juan el Bautista predicó, él estaba preparando el camino del Señor para que viniera uno mayor que él, y para que ese que iba a venir, que es el Señor Jesucristo, diera su vida por ellos. Entonces, la diferencia es que el apóstol Pedro estaba predicando al Señor Jesucristo, que ya había sido crucificado, y le estaba predicando tanto a judíos, ¿verdad? También los gentiles lo estaban escuchando. Entonces
aquí el apóstol Pedro les dice esto, muy interesante, les dice: arrepiéntanse, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, no está diciendo que el bautismo sea una obra para que te puedas salvar. El bautismo no salva a nadie. Ni siquiera el arrepentimiento salva a nadie si es visto como una obra en la carne o como una buena obra. Aquí, cuando estos hombres le preguntaron ¿qué vamos a hacer?, lo que él les estaba diciendo es: miren su vida, cómo han sido hasta hoy, y sepan que han pecado delante de Dios. Por eso arrepiéntanse, porque han pecado delante de Dios. No era un arrepentimiento aislado, solamente diciéndole: arrepiéntete porque has hecho mal. Y una persona que tuviera un mal de conciencia y estuviera con un remordimiento y dijera: sí, me duele mucho lo que he hecho hasta hoy. No era eso. Eso no sirve de nada. Lo que sirve realmente es que una persona esté consciente de que ha pecado contra el Señor y que se arrepienta de corazón. Es lo que les estaba diciendo el apóstol Pedro, realmente. Porque tendríamos que leer ahí todo el capítulo, pero eso háganlo ahí en sus hogares. Entonces, el apóstol Pedro también le dice: bautícense. El bautismo es una ordenanza del Señor, no es para salvación, pero es algo que representa tu muerte a este mundo, y cuando sales del agua es una resurrección a una vida nueva, ¿verdad? Entonces, por eso el apóstol Pedro les dice: bautícense, o sea, muestren realmente que quieren obedecer al Señor, que quieren seguir al Señor. Y también en el mandamiento del bautismo dice: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Recibiréis el don del Espíritu Santo. No es una condición arrepentirte y bautizarte, en el sentido de que es como si tú tuvieras dos billetes diciendo: este es el billete del arrepentimiento y este es el billete del bautismo. Los voy a pagar y luego voy a recibir el don del Espíritu Santo. Porque si ustedes se fijan ahí, está hablando de una palabra muy importante que no se nos debe de pasar: que el Espíritu Santo es un don, es un regalo. En ningún modo el apóstol Pedro está diciendo que el arrepentimiento y el bautismo es como un pago para poder tener el Espíritu Santo. No son buenas obras para recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un don, pero el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, pero viene a nuestra vida una vez que nosotros nos hemos arrepentido, pero no viene por el arrepentimiento solo. Viene porque estamos conscientes de que hemos pecado contra Dios, porque nosotros le pedimos al Señor que nos perdone en el nombre del Señor Jesucristo, y estamos conscientes de que la obra redentora de Cristo en la cruz nos libra de nuestra maldad y de nuestro pecado y nos salva. Entonces, cuando somos librados por el Señor Jesucristo, por la obra que Él hizo, entonces el Señor nos da ese regalo, el Espíritu Santo de Dios, por el Señor Jesucristo, no por nuestro arrepentimiento ni por el bautismo. No es por obras, es lo que quiero decir. No es por obras. Una persona más que también hizo una pregunta, la misma pregunta, y que el apóstol Pablo, en este caso nuevo, en este caso distinto que vamos a ver, es con el carcelero de Filipos, ¿verdad? Está ahí en Hechos, capítulo 16. ¿No, verdad? ¿Bueno? A ver. Hechos. Hechos 16:31. Dice, desde el versículo 30. Dice: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Notemos nuevamente, el apóstol Pablo en este caso
No le dijo a ese carcelero que le preguntó: ¿qué voy a hacer? ¿Qué debo hacer? Una vez que escuchó él la palabra de Dios y los himnos que cantaban, ¿qué fue lo que le respondió el apóstol Pablo en este caso? Le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. O sea, el apóstol Pablo no, tanto como el apóstol Pedro, ninguno de ellos enfatizó en las obras. Ellos hablaron solamente de una obra, que es la obra de Cristo en la cruz. Es la única obra que nos puede salvar, no nuestras obras. Entonces, cuando nosotros tenemos fe en el Señor Jesucristo, en su obra redentora, entonces Él es el que nos salva. Y regreso al pasaje de Hechos 2, ¿verdad? Ahorita que veíamos la predicación del apóstol Pedro, y con esto cierro. Cuando dice que recibirán el don del Espíritu Santo. Necesitamos el don del Espíritu Santo para poder ser sostenidos por Él en nuestro caminar diario con el Señor. Entonces, eso es lo que necesitamos, no buenas obras. No las buenas obras son las que te salvan, sino el Espíritu Santo de Dios, que es el que pone en tu corazón esas buenas obras, como lo veíamos ahorita en el pasaje de Lucas, ¿verdad? Cuando nosotros le preguntamos al Señor ¿qué haremos?, el Espíritu Santo pone en tu corazón esas buenas obras de misericordia, el cambiar tu estilo de vida. Todo eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Entonces lo que necesitas es al Señor, vivir en su nombre y en el poder del Espíritu Santo de Dios, para que podamos salir adelante en el camino del Señor. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a que seamos hacedores de tu palabra y no solamente oidores olvidadizos. Ayúdanos con tu Santo Espíritu, porque es solamente a través de tu Santo Espíritu que podemos ser hacedores de tu palabra, Señor. Tú nos das el poder que necesitamos para hacer las obras que tú has preparado de antemano para que anduviéramos en ellas, desde antes de la fundación del mundo, Señor. La gloria es para ti. Gracias, bendito Señor. Nos ponemos en tus manos. Guíanos en todo momento, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.